Increíble victoria del Atlético de Madrid frente al Paris Saint-Germain para recuperar su esencia y para dar un golpe sobre la mesa y dejar muy tocado a un Paris Saint-Germain que se mete en un serio problema. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado este partido con tantas cosas que repasar de la jornada número 4 disputado en París. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Atlético de Madrid acaba de ganar por 1-2 en París, en el Parque de los Príncipes, al Paris Saint-Germain, convirtiéndose en la peor pesadilla del conjunto francés del equipo que entrena Luis Enrique Martínez, con una victoria pura de esencia de lo que ha sido el Atlético de Madrid en Champions League en sus mejores años. Un equipo que venía sufriendo, que le parecía que pues iba cambiando de una idea a otra, pero que nunca parecía sentirse cómodo, que nunca parecía ser reconocible y que nunca era capaz de tener continuidad a lo largo de los partidos. Hoy el Atlético de Madrid, con su 4-4-2, con un repliegue, con los ajustes del Cholo Simeone y con un Jan Oblak absolutamente espectacular, ha podido sufrir, ha podido resistir, ha podido aguantar el asedio tremendo, la avalancha, el juego, las ocasiones, la insistencia en martillo pilón en el que se ha convertido el conjunto de Luis Enrique, y aguantando hasta el final ha terminado encontrando, como le pasó en Anfield frente al Liverpool, como le pasó en el Allianz Arena hace ya bastantes años frente al Bayern Múnich, pues ese jugador que en el último instante, cuando los rivales están totalmente frustrados por las ocasiones que han fallado, por no haber podido batir la portería del Atlético de Madrid, aparece el jugador rojiblanco que tiene la calma necesaria en el área rival para tirar un recorte y hacer una definición para batir, en este caso a Donnarumma, y poner al Atlético de Madrid en ese fabuloso minuto 93 que ya se va a recordar durante bastante tiempo entre los aficionados del Atlético de Madrid, ese 1-2 que hace que el Atlético de Madrid, además de dar un golpe sobre la mesa con este resultado, pues vuelva a creer y vuelva a tener muy claro cómo debe competir, cuál debe ser su identidad y cuáles deben ser las bases a partir de las que creer y de la que volver a ser un equipo muy muy incómodo, como lo ha podido ser durante bastantes minutos en el día de hoy, con un Jan Oblak que ha vuelto a ser sin duda el mejor jugador de su equipo, con un Ángel Correa que ha tenido esa confianza por parte del Cholo Simeone en un encuentro que parecía más propicio por los espacios que había para Sorloth, pero en el que el técnico argentino ha confiado en este chaval que lleva tantos años con él en su plantilla, y al final él le ha devuelto esa confianza con un recorte, como os digo, espectacular, calma tremenda dentro del área y la definición con su pierna zurda al palo contrario para batir a Donnarumma y para convertirse, como os decía antes, en la peor pesadilla de un Paris Saint-Germain que lo ha vuelto a intentar de todas las formas posibles, de un Paris Saint-Germain que no ha dejado de insistir, que en la segunda parte ha tenido ocasiones claras, muy claras, lo suficientemente importantes como para haber anotado al menos un gol más. No ha sido así. La falta de pegada habitual de este equipo francés, pues vuelve a meterle vuelve a dejarle en una situación complicada ahora mismo, con tan solo 4 puntos y teniendo que jugar contra el Bayern Múnich y contra el Manchester City. Se queda con 4, obviamente obligadísimo a ganar al RB Salzburgo y también al Stuttgart para estar con esos posibles 10 puntos en la próxima fase, pero con muchas posibilidades de hacerlo en una posición más cerca del 20 o del 24 que del top 8, que es lo que se esperaba de un Paris Saint-Germain que, también hay que decirlo, ha tenido mala suerte en el sorteo y se ha dejado algún punto que otro en los partidos previos, sobre todo frente al PSV Eindhoven en el Parque de los Príncipes. Enorme, increíble triunfo de un Atlético de Madrid que venía buscando su identidad y que ha vuelto a su esencia, a ser el Atlético de Madrid clásico que veíamos brillar, sufrir y finalmente terminar ganando en grandes eliminatorias de Champions, en grandes estadios de esta competición. Dicho esto, hecho esta reflexión, resumen, un poquito todo lo que significa esta victoria, estos 3 puntos para el Atlético de Madrid, que va muchos más allá del resultado. Hay que fijarse sobre todo
en el cómo, pese a que tenga muchas cosas obviamente que mejorar, en mi opinión, el equipo del Cholo Simeone. Dicho eso, vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado el encuentro, partiendo como siempre de los 11, con un Paris Saint-Germain que salía con su 11 más habitual, con Asensio jugando como falso 9, con Joao Neves quitándole la posición de titular a Fabián y con Arraf, bueno, pues siendo ese lateral derecho que por momentos es interior derecho, que por momentos es extremo derecho, mucha movilidad, mucho intercambio de posiciones. Con Ousmane Dembélé ahí ha estado el principal foco de generación de ocasiones, frente a un Atlético de Madrid que ha salido en 4-4-2, con Lenglet y Witsel en el centro de la defensa, manteniendo a Javi Galán por su buen rendimiento en partidos anteriores. También lo mismo para Giuliano Simeone, Koke se quedaba en el banquillo, De Paul y Barrios titulares junto a Gallagher para intentar minimizar, bueno, pues lo que ha sido un asedio constante desde el Paris Saint-Germain desde el inicio, con un Arraf y un Dembélé que han comenzado a generarle muchos problemas desde el primer minuto prácticamente a un conjunto del rojo y blanco que ha tenido muchos problemas para frenar en las primeras acciones el intercambio de posiciones de ambos, como Arraf, bueno, pues por momentos era el que ocupaba la posición de extremo y Dembélé el que estaba por dentro. En otras ocasiones era al revés, el francés encarando una y otra vez a un Javi Galán que se ha visto muy superado durante todos los minutos del encuentro en los que ha estado sobre el terreno de juego. Coladero total esa banda derecha del Atlético de Madrid, con Javi Galán y Gallagher, perdón, no Noel Gallagher, sino Gallagher, bueno, pues probando diferentes formas de defender. En algunas situaciones era Galán el que iba a la banda y Gallagher el que cerraba por dentro, en otras ocasiones era al revés. En definitiva, unos primeros 8 minutos en los que el Atlético de Madrid ha sufrido 3 acercamientos dos acercamientos en los primeros 5. Eso ha llevado al Cholo Simeone a tener que cambiar rápidamente su plan, a tener que, bueno, pues rápidamente intervenir y pasar a defender en un 4-5-1, con Julián Álvarez tirado a esa banda izquierda de la defensa del Atlético de Madrid para intentar minimizar, para intentar al menos, bueno, pues que pasase el tiempo sin que los franceses que estaban siendo superiores y que estaban teniendo toda la posesión posible en ese inicio de partido, para que ellos no pudiesen marcar. Pasaba el Cholo Simeone, como os digo, a defenderse en 4-5-1 con Julián Álvarez en esa banda izquierda, con Gallagher intentando, bueno, pues, o logrando, mejor dicho, cerrar ese pase interior para que Dembélé no pudiese ser la amenaza por dentro y que en definitiva Javi Galán pudiese estar más pendiente del jugador que estaba abierto en banda y dándole o quitándole mucha facilidad al Paris Saint-Germain, que simplemente tenía que llevar el balón de un lado a otro sin ser demasiado veloz ese movimiento de balón, para encontrar la situación de 1 contra 1 o 2 contra 2 en esa banda derecha del ataque del conjunto francés, generándole bastante peligro. Minuto 11, primera posesión de 5 o 6 toques del Atlético de Madrid en el partido, pero que acababa, bueno, pues también con una acción de contraataque del Paris Saint-Germain después de un error bastante claro de Barrios, que no ha podido aprovechar un Barcola que la verdad es que, como el resto de sus compañeros, ha estado bastante poco acertado de cara a la portería rival, y en una de esas acciones en las que el Paris Saint-Germain perdía el balón demostraba, bueno, pues por qué algunas de las selecciones, ¿no? Porque el técnico asturiano Luis Enrique juega con 2 interiores tan trabajadores y tan poco mágicos como Zaire Emery y Joao Neves, ¿no? Por ese tremendo trabajo en la presión alta, y fruto de ese trabajo en la presión alta y de un error gravísimo del Lenglet, llega, bueno, pues esa acción en la que Zaire Emery frente a Jan Oblak se puede quedar con toda la tranquilidad del mundo, con todo el tiempo del mundo frente al guardameta rojo y blanco, y después de tirarle un amago espectacular, definir picando el balón. 1-0 para el Paris Saint-Germain, perdón, minuto 14 de partido. Las cosas pintaban muy muy mal para un Atlético de Madrid que estaba siendo, bueno, pues muy superado y que ya perdía en el partido. No le duraba prácticamente nada el balón. Julián Álvarez y Griezmann no participaban apenas y, bueno, pues en definitiva los rojiblancos estaban teniendo demasiados problemas. Llega, bueno, pues de nuevo el cambio del Cholo Simeone, el ajuste. En vez de defenderse en 4-5-1 y con Julián Álvarez en banda izquierda, lo que hace es colocar al argentino, bueno, pues
en una especie de doble punta con Griezmann, vuelve al 4-4-2, pero con Julián Álvarez muy abierto a la izquierda y cerrando constantemente el pase interior, cerrando el pase directo de Marquinhos a Dembélé, que estaba jugando en esa posición del interior derecho, Julián Álvarez ahí plantado y Griezmann, bueno, pues mucho más alejado a la altura del círculo central, pendiente de que Vitinha no pudiese tocar y mover el balón con facilidad, ¿no? Cambiaba, de nuevo ajustaba el conjunto del Cholo Simeone y en una de las pocas acciones en las que Javi Galán le ha podido robar un balón a Dembélé, se genera, bueno, pues una acción en la que finalmente el Paris Saint-Germain termina o tiene que intentar sacar el balón de banda cerca de su córner derecho. Ahí el Atlético de Madrid presiona, roba, y en esa acción, en una de las pocas acciones que el conjunto rojiblanco ha podido robar cerca del área de Donnarumma, se termina generando, bueno, pues una combinación entre Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano, que después de un rebote favorece al lateral argentino, que ha completado un buen partido durante muchos minutos. Y bueno, pues ese rebote, después de una posible mano que se ha revisado en el VAR y que se ha determinado que no era, le termina favoreciendo, y en la primera gran ocasión del partido para los rojiblancos llega el tanto de Nahuel Molina, gran definición con la zurda para asentar definitivamente en el encuentro a un Atlético de Madrid que estaba sufriendo mucho, pero que, bueno, pues ha visto como fruto de ese primer y prácticamente único robo en campo rival cerca de la portería rival que ha tenido, empataba un encuentro en el que estaba, como os digo, siendo claramente superado en los primeros 15 minutos. A partir, la verdad es que de ahí, de ese 1-1, del ajuste del Cholo Simeone, con esa nueva posición de Julián Álvarez, ayudando de forma, bueno, pues algo indirecta, por decirlo así, por su buen posicionamiento, impidiendo que Marquinhos pudiese conectar con facilidad con Dembélé o con Arraf, el que estuviese por ahí dentro. Bueno, pues un Atlético de Madrid que ha ido creciendo en el partido, que ha ido siendo cada vez más incómodo, y que pese a que Javi Galán, bueno, pues ha visto clarísimamente superado por un Ousmane Dembélé que le ha regateado hasta 4 veces en la primera parte, la verdad es que el conjunto del Cholo Simeone, bueno, pues ha podido ir acomodándose en el encuentro, ir sufriendo cada vez menos, con un Dembélé que que regateaba, pero regateaba y centraba desde posiciones con poca ventaja, con el área del Atlético de Madrid muy poco cargada por los interiores del Paris Saint-Germain, al que le falta obviamente mucha presencia para poder rematar, al no tener un delantero centro puro, al tener, bueno, pues a Marco Asensio y a Zaire Emery llegando desde atrás, con Barcola, al extremo del lado contrario, tampoco ocupando demasiado la zona de remate del segundo palo. Por lo tanto, acciones que se podían defender con cierta comodidad para un Atlético de Madrid que estaba muy atrás, al que le costaba mucho tener el balón, que tan solo ha encontrado en 36 ocasiones en la primera parte a Griezmann y a Julián, y dejando a ambos sin ningún disparo a puerta. Pero bueno, pues ya no sufría tanto. Estamos viendo un Atlético de Madrid que sabía cómo detener al rival y cómo ponerle en muchísimas dificultades, y la pena, ¿no?, es que no ha podido aprovechar uno de los pocos errores que ha tenido en construcción del juego el Paris Saint-Germain. Llegaba en el minuto 24, un despiste, un mal pase atrás de Nuno Méndez, y bueno, pues entre Griezmann y Julián, que no se entendían, sobre todo porque el francés intentaba dársela al argentino como fuese, y ahí se ha equivocado. Pero en definitiva, con un Atlético de Madrid que, con los ajustes del Cholo Simeone, también con un Giuliano Simeone formando por momentos línea de 5, con Gallagher también en el otro lado formando por momentos línea de 5, ha podido ir, bueno, pues siendo un equipo muy incómodo para el ataque, muy previsible de un Paris Saint-Germain al que le ha vuelto a faltar velocidad a la hora de mover el balón, a un problema muy habitual en las primeras partes del conjunto francés. Un equipo con poco fútbol por dentro, con mucho ataque exterior, con mucha existencia sobre todo en banda derecha, pero que carga muy poco el área, y eso, bueno, pues es cierto que le permite estar siempre equilibrado, siempre ganar muchos rechaces en esos centros laterales, pero en definitiva conseguir pocos remates, conseguir poco rédito de esa gran cantidad de centros laterales
que suma el conjunto del técnico asturiano. Nos íbamos al descanso destacando, o como no podía ser de otra forma, también el trabajo defensivo de un Gallagher que ha pues ido tomando nota, ha ido mejorando con el paso de los minutos y se ha convertido también pues en una de las claves de que el Atlético de Madrid haya podido ir frenando cada vez más el ataque constante de Arraf y de Dembélé, que han sido sin duda el dolor de cabeza que hoy ha tenido el conjunto rojiblanco durante los más de 90 minutos que se han disputado en el Parque de los Príncipes. Inicio de segunda parte con un Atlético de Madrid que ha podido robar algún balón más, que ha podido tener más posesión, que ha podido salir algo más, que ha podido acercarse en alguna ocasión más con algún centro lateral con llegada de Nahuel Molina, alguna combinación de Griezmann con Julián Álvarez, pero de nuevo ambos sin poder disparar directamente, acciones que terminaban cerca de la portería de Donnarumma pero sin ningún remate importante y que en ocasiones se convertían en acciones de contraataque en las que, pues de nuevo hemos podido ver la verticalidad, el nivel de autosuficiencia, de nivel físico, de desborde que tiene tanto Barcola como Ousmane Dembélé, que han vuelto ahora sí a darle la noche a sus pares, sobre todo con Barcola superando con relativa facilidad a Witsel y a los jugadores como De Paul o Barrios, que caían en esa zona cuando Nahuel Molina tenía que salir, con Dembélé superando constantemente a Javi Galán y en definitiva con las primeras grandes intervenciones de un Jan Oblak que en ese inicio de segunda parte ante el arreón del conjunto francés, sobre todo en acciones de contraataque y de transición, ha podido mantener vivo a su equipo y pues ha permitido que el Atlético de Madrid continuase con ese 1-1, que no era un mal resultado, pero que obviamente pues no era el mejor, sabiendo que el conjunto rojiblanco suma tan solo 3 puntos en 3 partidos que había disputado hasta el momento. El Atlético de Madrid ha podido resistir ese arreón inicial de la segunda parte del Paris Saint-Germain, un conjunto del francés al que, vuelvo a destacar, le falta clarísimamente mucha pegada, y eso también se puede achacar al planteamiento y a los perfiles de jugadores que utiliza Luis Enrique, porque vemos mucho toque de balón muy intrascendente de Joao Neves, de Zaire Emery, jugadores con muy poquita magia, que son muy disciplinados, que corren muchísimo, que presionan muchísimo, pero que al final, pues parece que juegan como robots, la reciben y básicamente se la dan al extremo, no se giran, no buscan un pase espectacular, no hay acciones individuales, no hay algo más, un poquito de magia, un poquito de inspiración individual, algo, no sé que Luis Enrique al final es muy controlador con los jugadores, pero hasta ese punto de verdad tantísimo, no lo sé, pero en definitiva un Atlético de Madrid que, como os digo, ha podido resistir ese arreón inicial, y la verdad es que Simeone, viendo que se le venía la avalancha encima y que la ha podido soportar, ha decidido hacer cambios, y a partir de ahí, pues hemos tenido 10-15 minutos aproximadamente en los que ha habido poca continuidad en el juego, con la entrada de Coque, de Riquelme, de Reinildo, también, pues entraban después los cambios en el Paris Saint-Germain, con la entrada de Kangin Lee, con la entrada de Fabián Ruiz, un Atlético de Madrid que parecía haber recuperado o que estaba recuperando piernas, que estaba recuperando algún balón más a la altura del centro del campo, y eso le ha permitido tener, por ejemplo, una contra importante de Riquelme que ha decidido bastante mal y no ha terminado convirtiéndose en una ocasión clara de gol, pero pues los minutos pasaban, la entrada de Colomboani también, la entrada de Correa por Julián Álvarez en un momento de partido, en ese minuto 67, en el que la sensación era que el encuentro, con los espacios que había y con la desesperación que podía tener el Paris Saint-Germain, parecía un escenario más propicio para Sorloth que para Joaquín Correa, y ahí es una de las decisiones clave, la confianza de Simeone en Joaquín Correa, que le ha terminado saliendo pues de forma maravillosa, ¿no? Minuto 77, la clave, una de las claves absolutas del partido, acción en la que Arraf finalmente consigue el mano a mano frente a Jan Oblak después de un pase absolutamente maravilloso de Marquinhos. Arraf le ganaba la espalda a un Gallagher totalmente reventado ya en ese minuto, y en el mano a mano Arraf que veía como la sombra se hacía enorme, como Oblak
le ganaba la partida con sus compañeros, con los compañeros del marroquí totalmente desesperados porque estaban totalmente solos en el segundo palo para rematar a placer, pero Arraf no ha podido decidir a tiempo. Oblak se le ha echado encima y sacando el balón con su pierna derecha ha terminado, bueno, pues evitando de nuevo, como había pasado en el inicio de la segunda parte, que en ese minuto 77 el Paris Saint-Germain se pudiese poner por delante y lograse el tanto del 2-1 ante un Atlético de Madrid al que, bueno, pues obviamente se le ha notado mucho el cansancio ya también en los últimos minutos, pese a los cambios, a que Simeone ha gastado todas las ventanas, metiendo después justo de esa acción a Samulino por Gallagher. Al Atlético de Madrid ya le ha costado mucho recuperar el balón lejos del área de Oblak, le ha costado mucho poder tener alguna combinación y descansar con el balón, y en el último minuto prácticamente de nuevo aparece otra acción prácticamente calcada, llegando a Raf dentro del área, y ahí de nuevo el marroquí decidiendo mal. En esta tenía que tirar y la pasó, y lo hizo mal porque nadie esperaba en el segundo palo como sí había sido anteriormente. El Atlético de Madrid sufría, el Atlético de Madrid resistía, el Atlético de Madrid sobrevivía como le pasaba en años, como era capaz de hacer en temporadas hace ya un par de años en Champions League. Todos recordamos Anfield, todos recordamos el campo del Bayern de Múnich, el Allianz Arena, y el Atlético de Madrid de nuevo repitiendo eso que es tan difícil de conseguir en Champions frente a un gran equipo, hasta que llegó en el minuto 93 al más listo de la clase, de nuevo Jan Oblak recuperando un balón suelto dentro del área, creo que después de una parada suya, de una intervención suya, saca rápidamente, encuentra a Griezmann, comienzan a llegar los jugadores del Atlético de Madrid, Samulino, creo que también llega Coque, atraen la atención de los futbolistas del Paris Saint-Germain. El más listo de la clase también, Antoine Griezmann, que levanta la cabeza, toma la mejor decisión, encuentra en el lado contrario a Correa, que viendo cómo llegaba el futbolista del Paris Saint-Germain totalmente desesperado, recorta el disparo con la derecha, se mete hacia adentro con la zurda y dentro del área bate a Donnarumma para darle a Simeone, pues al devolverle toda la confianza que había depositado en él, al meterle en un partido que no parecía propicio para él, para hacer que el Atlético de Madrid sume 3 puntos importantísimos en esta Champions League, que hacen que podamos ser optimistas de cara a que termine ocupando una buena posición. Y también, pues un triunfo que tiene que reforzar y que tiene que definitivamente marcarle el camino a seguir a un Atlético de Madrid que está en una crisis de identidad en estos momentos, en una crisis de mal juego, muy mal juego en muchos partidos, y que necesitaba, como os digo, pues en definitiva saber qué camino es el que tenía que seguir. Este triunfo, ese gol de Correa, esas paradas espectaculares de Oblak, el esfuerzo colectivo, los ajustes de Simeone marcan el camino, y ahora el Atlético de Madrid lo que tiene que hacer es seguirlo de forma ciega, y Simeone tiene que elegir a los futbolistas que crean en esta idea sí o sí y que vayan a morir por ella. Veremos lo que ocurre, pero el Atlético de Madrid hoy suma una victoria muy importante en la que consigue 3 puntos clave, pero en la que lo más destacado sin duda es que vuelve a conseguir ser un equipo con su esencia, con una esencia clásica, que hoy le ha vuelto a permitir vivir una noche espectacular en un gran campo de Europa frente a un rival de mucho nivel que se queda con problemas importantes. El Paris Saint-Germain tan solo 4 puntos después de 12 disputados, teniendo que jugar contra el Bayern Múnich, teniendo que jugar contra el Manchester City, obligadísimo obviamente a ganar tanto al RB Salzburgo como al Stuttgart en la última jornada, si es que quieres tener opciones muy importantes de estar en la próxima fase de Liga de Campeones. En principio, con 8 puntos deberías estar entre los 24 primeros, pero vamos a ver, el Paris Saint-Germain tiene trabajo por delante, y lo lógico es que tenga que sufrir hasta la última jornada para lograr la clasificación, como ya le ocurrió también la temporada pasada, cuando estaba en un grupo de la muerte que le hizo sudar tinta para estar en octavos de final. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo, espero que os haya gustado. Gracias.